Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar. Bueno, a esta hora de la noche nos vamos a conectar en simultánea a través de Facebook Live y los diales de Blue Radio en Colombia y en el mundo, por supuesto, con los colombianos en el exterior a través de bluradio.com, de la aplicación digital de Blue Radio, porque seguimos conversando con los precandidatos presidenciales. Este es un momento, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, en el que la agenda que tiene que ver con los emprendedores, con la innovación, con este mundo de la economía digital, de esta cuarta revolución industrial que antes era como un tema allá, lejano, distante, y que hoy, sobre todo con esta pandemia, quedó probado que hace parte de la cotidianidad de quienes trabajan desde casa, de quienes se educan desde casa, desde los papás que están ayudando a conectar a sus hijos con los colegios a través de sus computadores, de los emprendedores que encontraron en este mundo de lo digital oportunidades y de los nuevos líderes que han tenido que echar mano de la tecnología, por supuesto, para poder sacar sus organizaciones adelante. Esta noche la cita es con quien fue alcalde de Medellín entre el 2016 y el 2019, además primer alcalde de Medellín en tener una candidatura avalada por firmas ciudadanas. Se trata de Federico Gutiérrez, además precandidato presidencial hoy en las contiendas electorales que se avecinan el próximo año. Federico, o Fico, ¿cómo prefiere que le diga? Buenas noches, bienvenido. Hombre, Juan, un abrazo. Buenas noches para vos, para Mónica, Jimena, William, para toda la gente que nos escucha. No, pues vos sabés que a mí me dicen Fico, más fácil. Más cortico. Siempre, más Fico, siempre, eso le iba a decir, ¿no? Cuando en los nombres se tienen esas versiones un poco más cortas, termina siendo un poco más cercano a la gente, ¿no? Suena más cercano. Y eso tiene un poco que ver como con esas formas de hacer política, en la calle, recorriendo el país. ¿Cómo va ese recorrido por Colombia? Vamos bien, Juan, vamos bien. Esto es corra que corra, recorre el país. A mí me encanta, estoy dedicado pues en estos días a recoger nuestras firmas. Ya vamos llegando al 1.000.000 de firmas que necesitamos para ir presentando la candidatura y a ir armando programa de gobierno, o sea que contentos, contacto con la gente y en la calle. Bueno, recordemos un poco ese ejercicio suyo como alcalde de Medellín, una de las ciudades que es recordada, entre otras, por ser cercana a todo este mundo de la innovación. Y, por supuesto, en un momento en el que se habla de ciudades inteligentes, ciudades modernas, que con tecnología logren romper las brechas sociales, llevar oportunidades a la gente. ¿Cómo lograr, bajo un gobierno de Federico Gutiérrez, que Colombia tenga ciudades que se piensen como ciudades inteligentes, ciudades más inclusivas, sostenibles? Juan, mal haría yo decir que lo que pasó en Medellín a lo largo de los años es producto de una sola administración o que solo fue nuestro gobierno. No, yo creo que el éxito de las ciudades y en últimas de los países es tener unas visiones de largo plazo y tener claro que no hay fórmulas mágicas, pero sí existen las fórmulas certeras y una de ellas es el trabajo en equipo. Yo recuerdo cómo se empezó a gestar hace unos años desde la administración municipal, en otras alcaldías, pero de la mano con los empresarios y con las universidades, tener claro que una apuesta de ciudad era todo lo que tenía que ver con la innovación, la ciencia y la tecnología, y muy ligado al tema de educación. Yo recuerdo discusiones con el Comité Universidad Empresa Estado hace años, que es una institucionalidad a través del sector privado, cómo plantea este reto. Y miren, por ejemplo, cómo en el 2014 la ciudad invertía 0.7% del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología, y se puso una meta que al 2020 tenía que estar invirtiendo 2 puntos del PIB. Y nosotros terminando el 2019, el gobierno ya de la ciudad estaba invirtiendo 2.4 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología, articulados alrededor de Ruta N. Entonces, en resumen sí es posible, pero necesitamos trabajar en equipo entre el sector público, el sector productivo, las universidades y la sociedad civil. La balanza de aportes inclusive es muy importante. En ese momento, la balanza de aportes para toda esta estrategia era 70% sector público y 30% sector privado. La balanza fue cambiando con los aportes del sector productivo. Entonces yo diría,
siempre estrategias de largo plazo, continuar lo bueno que se viene haciendo siempre, mejorarlo y tener una visión hacia dónde debe ir. Eso fue lo que pasó en Medellín y eso se puede hacer en el país. El promedio de inversión hoy de innovación, ciencia y tecnología en el país es del 0.7%. Tenemos que llevarlo a 2 puntos del PIB y es un tema que generará empleo de buena calidad alrededor de todas estas tecnologías. Déjeme, yo entro ahí, Juan Manuel, y le quiero preguntar acerca de todo eso que se hizo en Medellín. ¿Qué pasó con el tema de la conectividad o qué cree usted que se debe hacer en términos de conectividad en el país? Hay una meta que hace rato se viene hablando y es tener, creo que es agosto del 2022, el 70% del país conectado, pero es el 70%, ni siquiera el 100%, y ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Pero lo que sí es claro es que necesitamos un país conectado para poder ser un país innovador, para poder ser un país emprendedor, para poder acelerar el desarrollo y la transformación del país. ¿Qué piensa usted alrededor de ese tema? Mónica, un abrazo. Es que tienes toda la razón. Mira, sin conectividad no avanzamos. Les pongo un solo ejemplo. Hablemos pues de educación. Miren el dato tan dramático de pandemia. El año pasado, 248,000 niños, niñas y jóvenes del país desertaron del sistema escolar. Y la gran mayoría lo hacen porque no tenían conectividad, porque no tenían un equipo para conectarse o no tenían acceso a la conectividad. Entonces, Juan ahora mencionaba un tema que es clave y estratégico, que es la cuarta revolución industrial, Mónica. Pero hablamos de cuarta revolución industrial cuando hay un gran porcentaje de la sociedad y la comunidad que ni siquiera ha probado la tercera revolución industrial, que es la conectividad. Hay que superar esas metas. Mira, las brechas, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, es un tema clave. Ahorita Juan me preguntaba de los recorridos de país. Pues, a ver, Juan y yo somos profesores, somos colegas en la Universidad del Rosario. Oigan, y hace poco... Le quiero decir, de los dos hay que decir que Fico es el profesor Cuchilla, ¿no? Cuidado. No, hombre, yo más cara no madre, ¿para dónde, hermano? Pregúntele a mi estudiante y verá. A Juan lo quieren mucho, nos miramos mucho. Pero miren, estaba en estos recorridos de ciudad, de país, y por ejemplo, en Leticia, Amazonas, fui a intentar dar la clase, y tú no la puedes dar porque es imposible hacer un Zoom o un Google Meet o algo, porque no hay internet, ni en el mejor hotel teniendo el mejor Wi-Fi. Al otro día me voy para Puerto Carreño, en Bichada, y tampoco podía hacer la clase. No sale ni siquiera una imagen desde tu celular en WhatsApp. Entonces, lo que hay que entender es que los territorios hay que conectarlos. Mónica, lo que tú dices es totalmente cierto. Y esas metas se quedan insuficientes frente a la realidad que nosotros tenemos, porque es que sin conectividad, ¿cómo vamos a poder avanzar en Industrias 2.0? ¿Cómo vamos a poder avanzar para que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a educación de calidad? Y yo creo que uno de los temas hoy de educación, inclusive muy ligado al tema de innovación, ciencia y tecnología, tiene que tener como mínimo la condición de conectividad. Una de las formas de poder garantizar calidad educativa es a través de la conectividad y a través de programas estandarizados. Esa es una. Entonces tienes toda la razón. Esa meta se va quedando corta y hay que replantearla, porque además van apareciendo también nuevas tecnologías que te permitirán que esa conectividad vaya avanzando. Uno de los retos que hoy tiene el mundo es la conectividad, y Colombia no es el único país con déficit en términos de conectividad. O sea, el Estado tiene que hacer unos esfuerzos cada vez mayores, pero esa es una de las prioridades, conectarnos. Y mira el ejemplo, por ejemplo, de educación. Hay un tema, ahora vamos a hablar de educación, que es bien importante, y sé que a William y a Jimena les interesa mucho también el tema de talento, pero antes de llegar allá, sé que una de las barreras que han contado, por ejemplo, es de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para crecer en conectividad en las ciudades, porque hay que decir, eso sí, que la calidad del Internet es aún frágil o es aún débil, incluso en algunas ciudades, en algunas zonas urbanas, no solamente en zonas rurales. Pero lo que me han dicho desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que a veces en las ciudades hay limitaciones para ubicar nuevas antenas. No es fácil poder crecer con el tema de los spots, por ejemplo. Son obstáculos que se presentan en las ciudades, Federico, y usted que entiende ese funcionamiento de las ciudades, de pronto desde un gobierno debería ejercerse un liderazgo con los alcaldes para que los alcaldes ayuden a generar condiciones de infraestructura para crecer en conectividad.
Claro, es que es absolutamente necesario y hay un conflicto muchas veces, como tú dices, en el tema POT, de Plan de Ordenamiento Territorial, versus una cantidad de mitos que hay alrededor también frente al tema de dónde se pueden ubicar antenas, dónde no, se afectan o no el tema de salud, y se vuelven mitos urbanos que por supuesto se tienen que cumplir en reglamentación, pero es que necesitamos mejorar las condiciones de cobertura. Esa es una realidad y las ciudades tienen que avanzar de acuerdo a la vanguardia, o sea, hay que liderar esto, entendiendo lo que esas discusiones se dan en los consejos municipales. Cada alcalde en cada ciudad tiene la potestad de presentar los planes de ordenamiento territorial, pero son temas que son nacionales porque necesitamos garantizar coberturas. Eso es completamente cierto, Juan, ahí hay un reto, pero ¿qué tiene que existir ahí? Liderazgo y entender cuáles tienen que ser esas metas comunes que tenemos que lograr entre todos. Bueno, yo creo que podemos pasar al tema de talento porque logramos tener internet, logramos conectar a un país, hablamos de cómo llevar oportunidades a las regiones, pero ahora lo que hay que lograr es que la gente se apropie de eso, ¿no? Que la gente logre sacar provecho de eso, y yo sé que esa es una agenda que siempre está presente desde las compañías. Jimena, William. Bueno, aprovecho para saludarlos porque estaba con algunos problemas. Fui con gusto estar pues aquí conversando sobre talento y sobre la industria. Voy a dar unas cifras sencillas y nosotros tenemos una industria de software fuerte que viene creciendo, un ecosistema que no se creó como lo pensamos hace unos 10 años con el boom de las startups, sino una industria, y ahora pues William también lo podrá contar, una industria que lleva más de 30, 40 años digamos que en el país, que vende 29 billones de pesos el año pasado, que incluso con la pandemia tuvo un crecimiento del 7% y somos el 2.9% del PIB. Una industria que genera talento de cerca de 150.000 talentos TI y que en este momento, y que es un número que siempre hablamos, necesita 70.000 para este sector y 150.000. Así que la oportunidad, y complementa de pronto William este tema, la oportunidad de crear como esos programas de reentrenamiento o necesitamos más, de cantidad, calidad y pertinencia de talento es bien importante. Yo abro como ese panorama, Fico, porque para nosotros resaltar la importancia que tiene el talento TI digamos que en la reactivación económica y también en el cierre de brechas sociales es muy importante y sería también muy importante conocer tu visión y percepción sobre ese tema. No sé si William quiera y complementar o nos cuentas un poco qué tienes como pensado en ese tema en especial. Jimena, sí, un abrazo, ¿no? Es que tienes toda la razón y tú acabas de mencionar un tema que es clave y es la reactivación económica. Es que sí tenemos unas oportunidades de fondo para generar empleo y oportunidades y por eso la educación va muy de la mano de lo que tú estás hablando. La formación, es que no es solo garantizar coberturas, es garantizar calidad, pero además pertinencia. Y lo que ustedes decían del talento, mira, pongo un ejemplo, porque hay que poner ejemplos de cosas que ya han pasado y que son ciertas y se han logrado. ¿Acaso es gratuito que el World Economic Forum en el 2019 hubiera tomado la decisión de decir, oiga, vamos a abrir nuestro primer centro de habla hispana de cuarta revolución industrial en Colombia? Y eso es gratuito, y eso es de queridos. No, eso es porque cuando yo hablaba con el profesor Klaus Schwab, que es el director el director y fundador del World Economic Forum, y cuando estábamos en enero del 2019 en el Foro Económico Mundial en Davos, yo le decía a él, profesor, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Medellín? Y él me decía algo, y me decía, talento, hay talento, y hay articulación entre el sector público, privado, universidades y sociedad civil. Entonces ahí está Jimena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, además, liguémoslo pues a lo social. Mira, la pandemia nos deja un rezago en términos de brechas sociales, son más de 10 años en retroceso de superación de pobreza. Los jóvenes, los más afectados, las mujeres jóvenes. Tenemos en el país, tenemos más o menos 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. 68% de ellos mujeres. Mira, acá hay una oportunidad inmensa para crear nuevos programas a través de los centros de cuarta revolución industrial,
basándose en tecnologías como el blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que fueron las tecnologías priorizadas para Colombia. Todo el tema que tú dijiste de código, formación en código, programación, y jóvenes que podemos formar en 3, 4, 5 meses, inclusive menos, con temas de reentrenamiento, como tú lo dices. Seguro William conoce mucho mejor este tema que yo, pero con buenos salarios para nuestros jóvenes, por el talento que existe. Y hay una modalidad también contractual diferente, es que no es la típica cosa que un joven estudia solo en Medellín y se gradúa en Medellín y lo contratan en Medellín o en Bogotá o en Cali o en Bucaramanga o en Leticia. No, pueden trabajar desde sus casas, desde un parque, conectados para cualquier empresa del mundo en términos de tecnología. Hay un cambio cultural que tenemos que entender. Y lo que tú dijiste, talento, es lo más importante. Sí hay mucho talento, lo tenemos que formar, pero va a ser muy importante también entender que necesitan reformas educativas. O sea, aquí tiene que haber enfoque también en términos de formación laboral y de oficios, entendiendo que 10º y 11 es un buen momento para perfeccionar muchas de estas técnicas y que muchos jóvenes pueden salir listos también a trabajar. El SENA juega un papel fundamental en eso y lo viene haciendo. En algún momento con compañías, por ejemplo, como Accenture, hicimos un piloto de formación de jóvenes, y especialmente con enfoque de género con mujeres, y los resultados fueron maravillosos. Formadas en temas de código, de programación y contratadas por empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Sí es posible, pero entonces, ¿qué necesitamos? Lo que Mónica decía ahora, conectividad. Tenemos talento, lo tenemos que formar muy bien. No solo cobertura, sino, como dije, calidad y mucha pertinencia, pero tenemos una oportunidad inmensa. Oiga, es que son 150.000 personas, plazas que se están buscando, como bien lo plantea Jimena Duque, presidente de FEDESOF, alrededor del mercado. Pero bueno, William Corredor, Junta Directiva de FEDESOF, adelante. Y analista invitado. Gracias, Juan Manuel y Fico, un saludo. No, la demanda es tremenda. Fíjate que además del tema de calidad y de pertinencia, el tema de cantidad también es súper importante. Y pues como estaban ya hablando, 150.000 posibles empleos que se pudieran generar. O sea, para nadie es un secreto que esta industria está de moda, y no solamente desde el punto de vista de la industria de desarrollo de software como tal, sino de que todas las empresas se volvieron de software. Cualquier empresa en este momento que quiera surgir en el mercado necesita piezas de software. Esto es absolutamente transversal. Y en este momento el desempleo, Fico, en esta industria es cero. Si bien el país puede tener tasas de desempleo de 2 dígitos, cualquiera que sepa programar computadores está empleado automáticamente. Así que es muy, muy importante en una eventual presidencia tuya ese trabajo para generar más talento, y no solamente talento para ser programadores de última hora, digamos de 11 o de ahí para arriba, sino inclusive en los niños. Una de las dificultades grandes que hemos tenido con todos los gobiernos desde que yo estoy en esta industria es que le paran bolas a los metas de corto plazo. Y resulta que los ingenieros realmente se hacen ingenieros por allá en primaria o en kinder. Los buenos ingenieros son los que comenzaron desbaratando el regalo de Navidad el día que se lo regalaron, no los que en orientación profesional resuelven que es como buena idea ser ingeniero. Entonces sí sería muy interesante en una eventual presidencia tuya pararle muchísimas bolas a todo ese tema, el talento tanto de corto como de mediano y sobre todo de largo plazo. William, eventual presidencia no, es nuestra presidencia porque vamos a ganar. Pero además me alegra mucho verte, y es una buena sorpresa que no sabía que ibas a estar acá, al igual que Jimena y Mónica. Me alegra saludarte, y vos que conoces bien el sector y que has hecho tanto y que has tenido una experiencia inmensa, pues lo decís con toda la autoridad, y es verdad, muy ligado a lo que decía Jimena, que cuando uno habla de tantas plazas de trabajo disponibles, realmente uno tiene que empezar a mirar es dónde está la prioridad. Y yo por eso insisto tanto en la educación con pertinencia. Yo creo que cuando los recursos públicos hay que administrarlos no solo con toda la pulcritud, sino también con toda la eficiencia. Y si uno desde el Estado invierte en becas para nuestros jóvenes, pues tiene que hacerlo en áreas en las cuales vaya a existir inserción laboral, porque existe una responsabilidad también de impactar en los programas sociales. Y ahí hay una oportunidad inmensa, y es absolutamente necesario. Y yo vuelvo e insisto, pues el talento es inmenso, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y tenemos que mirar la forma de cómo avanzar con todas las instituciones a nivel nacional y local y regional
para poder dar enfoque en términos de cuáles van a ser los programas, básicamente, para que muchos jóvenes tengan acceso, no solo a educación y formación, sino a un empleo, que es lo que necesita la gente. Porque de lo contrario, si creemos que el tema es solo de coberturas, pues listo, tenemos a una cantidad de jóvenes ocupados estudiando, pero no van a tener inserción laboral. Si no hay pertinencia, estamos mal. Jimena, hay un dato ahora. Mira, cuando uno mira el área en el sector en el que ustedes están ubicados, aporta por encima de 2.5% del PIB. Y compáralo, por ejemplo, con un sector tan importante como la minería, que aporta 2 puntos del PIB. O sea, esta es una de las oportunidades más grandes que tenemos también como país y como sociedad para resolver un problema social, que es el desempleo, y especialmente el desempleo juvenil, que está muy por encima de las tasas promedio nacional. Y eso que hay que mirarlo por región. Una cosa es cuando uno dice, no, es que el 12% de desempleo hoy, claro, se viene disminuyendo. Antes de la pandemia estaba en el 9%. Y en el tema de hombres, por ejemplo, estamos a cifras similares a las de prepandemia. Pero en mujeres hay un rezago inmenso. Hay un rezago inmenso todavía. Entonces, por eso, este tipo de políticas puede tener enfoque de género. Y el tema de desempleo juvenil. Mira, hay ciudades del país donde las tasas de desempleo juvenil son por encima del 30-35%. Es que esto es un drama social y aquí tenemos la oportunidad para hacerlo. Talento, tenemos que hacer pertinencia y poder avanzar en esta industria. Yo estoy totalmente de acuerdo. Usted habla de los jóvenes que claramente hoy vienen siendo protagonistas como no había sucedido antes o en años recientes en la agenda país, hay que decirlo. Y eso pone a pensar frente a muchas cosas. Por un lado, y se lo pongo como pregunta, el ICETEX, una entidad querida por muchos, que agradecen poder haber estudiado, pero odiada por otros, que dicen, oiga, es que las tasas son muy altas, es que, ¿no? ¿Qué hacer con el ICETEX? Por un lado, y hay muy pegadito el tema del emprendimiento, que se lo pongo sobre la mesa porque se ha convertido en la alternativa de muchos jóvenes que recién salen de la universidad, no encuentran trabajo, tienen un gran potencial y logran sacarlo adelante con sus ideas de negocio. Juan, yo creo que las instituciones son importantes. O sea, uno desconocer, yo no sería capaz de desconocer el trabajo, por ejemplo, del ICETEX a lo largo de tantos años. Que hay que corregir errores en el modelo, en el sistema, porque se terminó convirtiendo para muchos jóvenes en una carga en términos financieros, pues porque la deuda que adquirió en un momento se convirtió en una deuda impagable. Hay que corregir eso, pero tenemos que mirar la forma, es de cómo poder lograr cada vez financiación también para muchos de estos programas, que son absolutamente necesarios, y generar las garantías para que se den muchos emprendimientos. Pero mira que inclusive cuando uno mira en el tema digital, yo veo una cantidad de ofertas y de becas para temas, por ejemplo, de programación y código que son necesarias, o temas de reentrenamiento. Ni siquiera necesitan préstamos. Y ahí es donde el Estado tiene que saber dónde invertir bien los recursos. Ahí es donde es importante entender que ahí yo pongo una gran diferencia. En mi concepto hay dos tipos de subsidios. Hay subsidios ociosos y subsidios virtuosos. Un subsidio ocioso, dígale a una familia toda la vida que le va a dar un mercado y lo deja en condiciones de pobreza y que no tiene que hacer nada más. Ese es un subsidio ocioso. Un subsidio virtuoso, la educación. La educación es un subsidio virtuoso y el Estado y el gobierno pueden jugar un papel de facilitador donde le dice a la industria, claro, es que yo le formo a los jóvenes, yo hago una inversión importante en todas estas entidades públicas, privadas, se los formo y usted me los contrata. Dígame qué mejor alianza entre el sector público y privado que es, y las universidades. Entonces, claro, Juan, yo sí creo que tenemos una gran oportunidad, y vuelvo, insisto, yo no soy de los que me quedo pensando que entonces que porque hay una crisis el país va a estar peor y que todo, no, yo por el contrario soy optimista en el futuro y viendo además a través de las nuevas tecnologías, de todo lo que estamos hablando, cómo pueden haber unas grandes oportunidades para transformar nuestra sociedad y ligada alrededor de la educación. Sobre ese punto, hay jóvenes que han planteado la
necesidad de crear, por ejemplo, un Ministerio del Emprendimiento o una entidad mucho más robusta que la que hay hoy, que es Impulsa, que hay que decir que ha crecido para impulsar el ecosistema del emprendimiento? ¿Usted le apostaría a una iniciativa de esas? Esa discusión es a veces compleja porque es como pensar en que la burocracia es la que soluciona los problemas. Y yo creo que por el contrario el Estado tiene que ser cada vez más austero y más eficiente. Pero lo importante sí es darle visibilidad a estos temas de a nivel nacional, desde la cabeza. Yo entiendo eso porque ya lo trabajé como alcalde, porque nos dio buenos resultados como ciudad. Y estando en la presidencia, lo importante es uno liderar esos temas y tener las personas idóneas en los cargos, con buenos presupuestos, con buen conocimiento y con una muy buena capacidad de articulación, que es lo que necesitamos. Entonces yo no creo que simplemente la creación de ministerios solucione los problemas. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es fortalecer la institucionalidad que hoy existe, dotarlas de herramientas y sobre todo que haya una muy buena conversación y articulación, como he insistido yo, entre el sector público, el sector productivo y las universidades. Es fundamental. De lo contrario, de nada sirve el Estado por un lado y los privados por el otro y las universidades por el otro. Vuelvo e insisto, para mí no hay fórmulas mágicas, pero una fórmula certera sí es esa, y creo que puede ser una buena oportunidad. Bueno, y se me olvidó algo. Qué pena, Jimé. Yo, por ejemplo, lo nacional es muy importante, pues claro, pero venga, es que nosotros tenemos que tener enfoque regional. No todas las regiones están a la par en términos de calidad educativa o de formación. Mira, hoy por ejemplo estábamos en un debate en el Valle con ProPacífico y todo eso. Las brechas sociales en el Valle son muy grandes y en muchas regiones, especialmente las áreas rurales. De las pruebas Saber 11, por ejemplo, más del 30% de los jóvenes que presentaron las pruebas Saber 11 el año pasado, queda demostrado que ni siquiera tienen las condiciones básicas para poder seguir avanzando y poder tener una educación en términos más retadoras y competitivas. Hay unas brechas que tenemos que ir cerrando. Entonces yo vuelvo e insisto que esto no es un modelo centralista, aquí tenemos que llegar a las regiones y va a ser muy importante para implementar programas tener institucionalidad regional. Porque el tema de Antioquia y Medellín funcionó en su momento porque se creó institucionalidad. Es importante tener institucionalidad en las regiones. No creer que es que todo es desde Bogotá y que desde allá se ordena y se entiende que se dice. No, esto va a ser un modelo diferente. No es desde Bogotá hacia las regiones, es desde abajo hacia arriba, dotando de instrumentos también a los gobiernos locales, culturizando, hablando sobre la cultura de emprendimiento. Esto es un tema que se aprende también, Juan. Es que por eso habla de cultura de emprendimiento, porque hay que convertirlo en una cultura. Y creo que es una oportunidad que se tiene. Bueno, y en este sentido de las instituciones también quiero hablar un poco del rol del Estado como ese facilitador de mercado. Pues no es un secreto que el Estado es uno de los grandes compradores de muchos sectores, incluidos el tema de tecnología. Y hemos visto también desde la Federación, en algunos casos, esperamos que obviamente con la puesta en marcha de la ley de emprendimiento esto cambie un poco, pero en algunos casos vemos como el Estado da una priorización por compras a empresas más grandes, o en ciertos espacios se dan como empresas internacionales o multinacionales, o en ciertos casos se le da prioridad también a las compras de software pues conocido a nivel internacional, y eso sinceramente para nosotros pues es un tema de igualar la cancha y la oportunidad que existe realmente en un sector tan creciente, pues esa labor del Estado como facilitador del ecosistema y obviamente como facilitador de un espacio tan grande como compras públicas. En ese sentido, se ha venido haciendo un trabajo importante con Colombia Compra Eficiente, pero sentimos que todavía necesitamos igualar la cancha. Usted en una posible presidencia, ¿cómo ve ese tema? Y dele pues con el posible. Y me vea, hay un tema ahí. Es que a Jimena
la idea es que la convenza de aquí al final. Entonces al final le da el resultado. Estoy molestando, Gine. Mira, a ver, yo veo esto como un tema de encadenamiento productivo, ¿cierto? Los grandes tienen que jalonar a los pequeños. Y así es como tiene que operar. Tú mencionaste una herramienta fundamental que es Colombia Compra Eficiente. Así hayan existido avances, evidentemente no es suficiente. Y lo que tenemos que hacer también, y lo que debe hacer el Estado como un jalonador de muchas de estas empresas que son nacientes y que necesitan acompañamiento de apoyo, es tenerlas vinculadas a través de compra pública, garantizando unos estándares de calidad, pero garantizando además que te va a servir también en términos de formación y además de generación de mucho más empleo de base. Es que no se nos puede olvidar a nosotros que es que cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de todos, no solo de los grandes, pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Y hay que apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿No? Más del 90% de los empleos del país los generan las micro, pequeñas y medianas empresas, más del entre el 94-95%. Entonces, ahí se tiene que enfocar. Y es la forma, según lo veo yo también, Jimena, de cómo volvemos atractivo cada vez más un sector que, como ustedes lo decían, tiene que ser atractivo para que podamos llenar las vacantes que se necesitan y el país pueda crecer y solucionar el tema de fuentes de empleo. Pero además no es un regalo, porque es que vemos que hay muchas empresas y muchos emprendimientos de base tecnológica que tienen una muy alta calidad en la prestación de los servicios. Entonces esto es que un encadenamiento productivo. Los grandes tienen que apalancar también a los pequeños. Y es lo mejor que le puede pasar a los grandes. ¿Por qué? Porque necesitan buenos proveedores, necesitan ir adquiriendo experiencia y necesitan, por supuesto, estar regulados dentro de la ley y hacer todo. Pero esto es un tema en el que todo lo que se pueda hacer a favor, pues hay que lograrlo. Y por eso mira que es muy importante la conversación entre todos los sectores. Esto no es un ministro o un presidente por allá desconectados imaginándose un programa u otra cosa, no, es que lo primero que tiene que pasar es todo lo bueno que ha ocurrido no se puede cambiar de la noche a la mañana. Todo lo bueno tiene que continuar. Y lo que nos sirve y lo que haya que dar nuevo, pues se cambia, se modifica, pero echamos para adelante. Yo creo que ahí va a haber una buena posibilidad. Bueno, vamos llegando casi al final de esta conversación. Adelante, William. Después vamos con gobierno digital, que es fundamental, y además plataformas de movilidad. Adelante, William. Vale, Fico, hay dos problemas que nosotros vemos como amenaza para la industria, ¿cierto? Porque el mejor estímulo para un emprendimiento y para un empresario es que a la empresa le vaya bien. Y uno, el que ya mencionó Jimena, ¿cierto? Hay una cierta preferencia por el software extranjero en la mayoría de las entidades del Estado, tanto nacionales como regionales. Y sin razón, muchas veces se limitan las licitaciones a que sean marcas extranjeras. Ese es un punto. Y el otro es que hemos notado que como el software es invisible, el software se presta para contabilidad creativa, sobre todo en los temas tributarios. Habrás oído que hasta están tratando de colocar un impuesto global, porque la mayoría de las multinacionales extranjeras pues se llevan la tributación al país donde más les conviene. Entonces, por ejemplo, en Irlanda no se pagan impuestos, entonces es mejor vender desde Irlanda que tributar en Colombia. Y encontramos que hay varios ejemplos de compañías, sobre todo las más grandes, que en Colombia realmente no tributan, con ventas gigantescas. ¿Cómo lograr que esa cancha se nivele tanto en compras públicas como en ese tema tributario? Pues a ver, lo primero es que uno se tiene que basar primero en el tema de lo que dicta la ley y de cómo deben ser las licitaciones y cómo debe ser el tema de oferta pública. Pero lo que no tiene sentido es lo que tú dices, y es que entonces es que se prefiera en alguno de los sentidos o en muchos de los casos que tienen que ser firmas extranjeras, ¿no? Mi condición, y ya que fui funcionario público y también yo creo que te tocó vivirlo en cierta forma seguramente como contratista en muchos de los casos, uno lo que tiene que dar garantías a todos. Tú sacas una licitación y se lo tiene que ganar quien presente la mejor propuesta y quien cumpla todos los requisitos. Y en eso tiene que haber siempre mucha transparencia y hacer las cosas bien. Lo importante es tener buenos proveedores. Y si el proveedor es local, pues mucho mejor,
porque además los impuestos se quedan acá, porque además generamos un tema más acumulado en términos de experiencia, de formación, y eso es un tema que tiene que ocurrir. Y frente al tema de los impuestos, sí me gustaría también escucharlos a ustedes dentro de la experiencia que han tenido y cómo realmente uno puede mirar, como tú dices, nivelar esa cancha, cómo se pueden generar las mejores condiciones para que se pueda operar acá, para que tengamos mejor oportunidad acá, y además lo que necesitamos también es atracción de inversión. Yo creo que son temas que son necesarios para lo que necesita Colombia al futuro. Nos quedan 3 minutos de esta conversación porque el tiempo se ha pasado volando. Pero Federico, hay un tema que yo creo que hay que poner sobre la agenda siempre. Hace unos días se radicó nuevamente, por tercera vez consecutiva, después de 6 años de tener esta conversación, este debate, un proyecto de ley nuevamente para intentar reglamentar las plataformas de movilidad. Un tema que es fundamental. A un lado están los taxistas, por supuesto, que no están de acuerdo con el funcionamiento de carros particulares a través de las plataformas de movilidad. Por el otro lado están los conductores de carros particulares, que no son pocos, son muchos, y que pues encontraron una fuente de generación de ingresos. Y en la mitad están los usuarios que en horas pico pues no logran encontrar nuevas alternativas de transporte para desplazarse a otros lugares. ¿Usted es de los que está a favor o en contra de una reglamentación? ¿Cómo poner a Colombia en sintonía con pues esta agenda tan innovadora de regulación? Juan, eso no es una discusión única de Colombia. Hemos visto inclusive cómo tantos países y ciudades muy desarrolladas han llegado inclusive a prohibir las plataformas digitales. En mi concepto eso es un error, porque eso no va a solucionar el problema. Usted puede cerrar una plataforma o puede prohibirla, pero al otro día le sale otra. Pero acá hay una realidad y es la siguiente, es que estamos hablando de desarrollos tecnológicos, estamos hablando de nuevas plataformas. Eso sí, yo conozco el contexto social también de lo que esto implica. Es que cuando uno es alcalde o cuando uno tuvo la oportunidad de gobernar una ciudad, uno está acostumbrado a resolver problemas. Entonces a mí me tocaba ver ese tema, por ejemplo, con el sector formal y con los taxistas. Entonces ellos, ¿qué es lo que reclaman? Yo no veo que es que los taxistas estén en contra de las plataformas digitales. Lo que buscan los taxistas, y en eso tienen toda la razón, es que si es la prestación de un servicio y a un taxista le cobran, tiene que pagar un seguro a terceros, un seguro a daños, un seguro a varios y otras condiciones en términos de impuestos, pero al otro que tiene una plataforma, entonces no tiene que pagar lo mismo, pues no hay equilibrio en la competencia. No se trata de que es lo uno o lo otro, es que yo creo que pueden ser las dos y el usuario puede escoger, pero lo importante es que sea bajo las mismas condiciones. Eso es lo que está dentro de la discusión abierta. Pero hay que mirar es de qué forma se logra concertar esto. Es más, muchas empresas de taxis tienen que empezar, y ya lo han venido haciendo también en sus propias plataformas digitales. Entonces no es negarse a la tecnología, no es negarse al avance, y es también como ver cómo se presta calidad en el servicio. Pero cuando se pide muchas veces de parte de ellos, que son las discusiones que se han tenido y se tienen en todas las ciudades y se tienen a nivel nacional y en muchos países, es cómo equilibrar las cargas y cómo decir, oiga, es que no, generen garantías a todos. Yo creo, perdón, que esa es una de las discusiones que está pendiente. Y se tiene que hablar de eso, y no nos puede dar miedo hablar de eso, pero tenemos que involucrar a todos los sectores. Claro, y hay que no dejar influenciar el ambiente electoral, no de ahora, porque el tema viene hace rato, sino para lo que sigue, en la decisión de poder lograr que la regulación vaya al mismo ritmo, a la misma velocidad de la tecnología. Bueno, pues como les decía, el tiempo se nos ha pasado volando. Pues a esta hora de la noche nos ha acompañado el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, que además es precandidato presidencial, que hace parte de estas nuevas contiendas electorales, para conocerlo desde una faceta que hace parte de la nueva agenda, desde la economía digital, desde la innovación y desde el emprendimiento. A usted, Fico, gracias por acompañarnos esta noche en Blue 4.0. No, Juan, muchas gracias a vos, gracias por esta invitación, gracias a Mónica, Jimena, a William, a todo el equipo
Blue. Yo sé, Juan, que este es un espacio demasiado importante y por eso te lo agradezco, y es la oportunidad de uno, pues, explicar un poco cuáles son esas ideas a futuro para Colombia, y que por supuesto representa una industria tan importante en la cual podemos crecer económicamente y socialmente. Yo tengo una teoría, y es que las crisis económicas se superan entendiendo que lo que necesitamos es que crezca justamente la economía. Y una idea final, si me lo permiten. Por favor, claro. Decir. El país tiene un problema estructural y ha sido niveles de pobreza inmensos. Tenemos el 42% de la población en situación de pobreza, son 21 millones de colombianos. Tenemos un crecimiento económico insuficiente, baja productividad y un estado débil. Y la pandemia nos dejó la contracción económica más grande de los últimos 100 años. Si hay un sector en el cual es importante y aportará en la recuperación económica, dentro de muchos otros, es este sector. Y por eso hay que enfocarse en él. Y para poder generar empleo, que es la mejor forma además de superar la pobreza, para mí generar empleo es la mejor política social que puede existir, pues necesitamos invertir en todos estos procesos. El país, haciéndolo bien, puede llegar a crecer, inclusive anualmente a tasas por encima del 5%. Entonces el país tiene que crecer en materia económica, solucionar las crisis y generar empleo de calidad, y ligado al tema de educación. Y este es un sector fundamental, o sea que hay que ponerle mucho cuidado y mucha atención. Muchas gracias a ustedes. Por favor, no se me vaya, que yo necesito decirle una cosa. Es que lo estaba escuchando con el tema de movilidad. Fico, este país se tiene que mover más rápido en términos de regulación. La innovación no se puede bloquear. Y si queremos un país innovador y desarrollado, no podemos pensar más en pasado, sino en futuro. Y si nosotros nos demoramos, lo que nos demoramos, no sé cuántas veces presentaba el proyecto de ley, sigue la discusión, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que sí hay que hacer unos cambios radicales en la dinámica del país. No me podía ir sin decirle eso. No, y estamos de acuerdo, Mónica, estamos de acuerdo. Lo que hay que mirar es cómo se logra equilibrio en diferentes sectores. Y hay reclamos que desde lo social son absolutamente válidos también. Y yo por eso no me niego y nunca he dicho que es que entonces se tienen que prohibir las plataformas o acabarlas. Es que primero no se van a acabar. Esa es la primera realidad. Y segundo, sí hay que entender por qué muchas veces se tienen temores alrededor de esto, de sectores tradicionales que también se tienen que ir transformando, pero que también hay que proteger los empleos, y hay que cuidar equilibrio buscando justicia entre ambos. Yo creo que es lo que necesita. Sí, esto no es de beneficiar más a un sector que a otro. Sí, pues Federico, gracias nuevamente. Y pensar en los usuarios. Usuarios, en última, el foco siempre tiene que estar en el ciudadano. El centro. Juan, gracias. Jimena, gracias. Mónica, William, un abrazo para todos ustedes. Gracias por la invitación. A usted. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto a nuestros analistas invitados, a William Corredor, gracias por acompañarnos también. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A usted, Jimena, muchas siempre. Gracias, Pico. Y a ustedes no se muevan porque seguimos aquí. Estar aquí. Seguimos aquí en Blue 4.0. Ya regresamos con Blue 4.0.